Hermanas y hermanos en Cristo y María, bienvenidos a Avanzando contra Viento y Marea. Quien les habla es Héctor Reyes Baerga, y como en todos los programas, hoy nos acompaña el reverendo diácono Manuel Cruz Correa de la parroquia San Felipe Apóstol. ¿Cómo se encuentra, reverendo diácono? Súper bien, buenas noches a todos los que nos ven o se escuchan nuestro programa Avanzando contra Viento y Marea. Este es nuestro segundo retiro virtual de Cuaresma. Y hoy tenemos como invitado al reverendo diácono Joey Vizcarrondo de la parroquia San Francisco de Asís en Metrópolis. ¿Cómo se encuentra, reverendo diácono? Bendecido, muy bien, gracias al Señor. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes este ratito y compartiendo con todos nuestros hermanos, que es lo que nos toca hacer, estar compartiendo en cada uno ese mensaje del Evangelio que el Señor nos dejó a cada uno. Y gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo no? Y entonces vamos a empezar con una cita del Papa Francisco, y dice de la siguiente manera, dice: en el tiempo de Cuaresma, el Espíritu Santo nos empuja también a nosotros como a Jesús a entrar en el desierto. No se trata de un lugar físico, sino de una dimensión existencial en la que hacer silencio y ponernos a la escucha de la palabra de Dios para que se cumpla en nosotros la verdadera conversión. No tengáis miedo del desierto. Buscad más momentos de oración, de silencio para entrar en nosotros mismos. No tengáis miedo. Estamos llamados a caminar por las sendas de Dios, renovando las promesas de nuestro bautismo, renunciar a Satanás, a todas sus obras y a todas sus seducciones. El enemigo está ahí al acecho. Tened cuidado, pero no dialogues nunca con él. Nos encomendamos a la intercesión maternal de la Virgen María. Y hoy, en esta segunda semana de Cuaresma, nos va el reverendo diácono Vizcarrondo nos va a hablar de esa frase que nos habla el Señor, que nos dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Así mismo, gracias nuevamente. Seguimos caminando con Jesús, nos decía nuestro hermano Miguel en esa primera charla, ese momento de nuestro encuentro con Jesús, un momento que marca en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, un momento de comenzar a caminar junto a Jesús, a seguir junto a Él durante cada uno de sus pasos. No miremos solamente a ese Jesús histórico del cual hablamos en el momento, como nos compartía Miguel, en que le hace el llamado a cada uno de sus apóstoles, sino en el momento en que nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Me llama mucho la atención esto que nos comparte Héctor al principio del Papa Francisco, de dejémonos llevar por el Espíritu Santo. Y yo me gustaría en este momento, antes de comenzar a dirigirme a ustedes, invocar ese Espíritu Santo para que pedirle a ese Espíritu Santo que llene nuestros corazones, que llene nuestras mentes, que llene nuestras almas, para que cada uno de nosotros pueda recibir su mensaje, el mensaje de su evangelio, que lo podamos llevar a ese desierto que nos hablaba Héctor, llevarlo a ese nuestro corazón, y sobre todas las cosas, una vez lo hayamos internalizado, hayamos tenido ese momento de intimidad con Jesús, entonces convertirlo en acción. Miguel nos hablaba de ese llamado a la conversión, y voy a mencionar unas cuantas frases antes de llegar al próximo punto, porque me llama mucho la atención el hecho de que Miguel hablaba de la cotidianidad, de que el Señor nos busca a cada uno de nosotros en nuestro diario vivir. Veámoslo, no palabras muy bonitas, rebuscadas, sino allí donde te encuentras tú, allí el Señor va a buscarte y va a pedirte que le sigas. Va a pedirte que le sigas. Y decía Miguel que nosotros estamos destinados a ser personajes de ese evangelio de Jesús, porque el evangelio de Jesús no es otra cosa que la vida de Jesús, y Jesús quiere que tú y yo seamos reflejos de su vida, que nosotros no solamente caminemos junto a Él, sino que tengamos un efecto en otros. Jesús caminaba, comenzó su vida moviéndose a través de Galilea, comenzó su vida enmarcado en la realidad social que existía en Galilea, pero ya no estamos en Galilea, estamos en Puerto Rico, en una realidad social diferente. Así que nos toca
a ti y a mí ser parte, ser personajes importantes de ese evangelio de Jesús. También nos decía Miguel que en aquel momento los apóstoles sintieron ese llamado y aceptaron automáticamente. Y nuevamente nos decía, yo no sé cuál fue el momento en que el Señor se acercó a ti y te llamó, pero muchos de nosotros fue a través de una experiencia, de un retiro, de un cursillo, de un Emaús, de un Juan 23, el retiro que haya sido, ese momento que marcó ese punto de encuentro con el Señor, fue ese momento para los apóstoles, donde ellos se encontraron con el Señor. Pero después, ¿qué? Después, ¿qué pasó? Siguieron caminando con Jesús, los apóstoles siguieron caminando con Jesús, pero tú y yo, en este año 2021, seguimos caminando con Jesús, seguimos estando a su lado y haciendo no solamente de su evangelio una lectura bonita, sino hacer de su evangelio un mensaje de vida y un mensaje de acción. Eso es lo que Jesús quiere para ti y para mí. Y nos ha puesto figuras hermosas a través de la historia. Héctor mencionaba al Papa Francisco, y el Papa Francisco nos dice en su exhortación apostólica, Gaudate, exultate, alegraos, alegraos y regocijaos. Lo que hablaba Miguel, la llamada tuya y mía a la santidad. Y quiero leerles este pedazo. Y oye, siempre a través de mi vocación he intentado que cada uno de nosotros nos interesemos por estos documentos que nos ofrece la iglesia para seguir creciendo. Y qué mejor momento que en esta cuaresma de utilizar a ese magisterio que el Señor que se deja llevar por el Espíritu Santo para que nosotros también hagamos uso. Dice el Papa Francisco, para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo para aquellos que tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración, pero no es así. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, en esa cotidianidad de que te hablábamos ahorita. Allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrado o consagrada? Sé santo, viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo, amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa como Cristo lo hizo con la iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo, cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo, al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuelo o abuela? Sé santo, enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo, luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Sé santo, nos dice el Papa, y cierro la cita aquí. El Papa nos pide que en tu realidad, no importa lo que haya sido tu vocación en la vida, en cada una de esas vocaciones que tú tienes, buscar llegar a la santidad. Hoy vamos a dejarnos impulsar y a motivarnos por aquello que también mencionaba Héctor, del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, 49 al 51. Y dice así, pero ellos, viéndole caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Pero todos le habían visto y estaban turbados. Pero al instante les habló así: tranquilos, soy yo, no temáis. Subió entonces junto a ellos a la barca y amainó el viento. Ellos quedaron en su interior completamente estupefactos. Palabra del Señor. Dice el evangelista en estas pocas líneas, poquísimas líneas, pero que mucho podemos meditar de estas pocas líneas. Hablábamos de que ya los apóstoles caminaban con Jesús. No fue que Jesús los llamó
y al otro día sucede esto. Ya habían visto cómo era el Señor, ya habían caminado con Él, ya lo habían conocido. Pero en este momento, cuando lo ven acercarse a Él, llegando hacia la barca, pensaron que era un fantasma. Si se ponen a pensar, este evangelio, las líneas que vienen antes de estas que acabamos de leer, nos hablan que Jesús les pidió a ellos que se fueran adelante y Él se quedó en la orilla. El Señor sabía que Él los iba a mandar. Dato curioso, los envió en aquello que ellos están acostumbrados, como decía Miguel, eran pescadores, y Él los envía al mar, a su zona de confort. Y muchas veces nosotros hemos tenido una experiencia con Jesús maravillosa y tal vez estábamos como ellos, eufóricos, qué bueno, llegó, ellos estaban esperándolo. Muchas veces las experiencias de nosotros han sido, gracias Señor porque te fijaste en mí, gracias Señor porque tú me has elegido. Pero el Señor nos dice, vete adelante. Allí donde tú estás acostumbrado a estar, donde tú conoces aquello en tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad. Vete allí. En lo que yo me quedo aquí, pensando a ver qué van a pensar los discípulos. Dicen que todos, cada uno de ellos pensaron que era un fantasma. Miren, yo no creo que todos pensaron en un momento determinado que era un fantasma. Algunos a lo mejor estaba tan sorprendido que no sabía lo que era. No habían tenido la capacidad de, aún andando con el Señor, de reconocer al Señor. Y yo creo que en esta cuaresma es importante que nosotros también miremos esos momentos en que nosotros no hemos tenido la capacidad de reconocer al Señor. Sobre todo nosotros los que estamos en la iglesia, que a veces tenemos una hermosa oportunidad a través de un hermano que sufre, a través de un hermano que necesita de alguien que lo escuche, a través de un hermano que diga presente, y no tenemos la capacidad de reconocer al Señor en ese hermano, porque el Señor se nos presenta de mil maneras, si nos dice la palabra. Allí, en el más pequeño de mis hijos, si no lo hicieron con él, conmigo tampoco lo hicieron. En cada una de las personas necesitadas, allí se encuentra el Señor. Dice que todos lo habían visto. Vuelvo nuevamente, me llama la atención el punto de que todos estaban reunidos en donde estaban acostumbrados, en su comunidad. Me gusta traerlo siempre al presente. Nosotros, en nuestras comunidades, somos capaces de salir del asombro de tal vez de una experiencia nueva que sucede. Mira, nos cambiaron el sacerdote. Ay, Dios mío, bendito sea el Señor. Pero Señor, que soy capaz de verte en esa comunidad. Soy capaz de unirme con los demás que están conmigo en esa barca. No habla de tormenta, habla de que el Señor los había enviado, que sí, ciertamente había un viento, pero estaban todos juntos en esa barca esperando al Señor. No sabían cuándo el Señor, no sabían ni siquiera si el Señor iba a llegar, porque ellos no entendían que el Señor iba a llegar sobre las aguas. Y cuántas veces nosotros también en nuestra realidad de vida vivimos nuestra vida sin saber que el Señor va a estar al ladito de nosotros. Entonces, cuando lo vemos, no lo reconocemos. Nos espantamos. Decimos, ¿qué es esto? O le sacamos el cuerpo a aquella persona que, como decía Miguel, en aquella persona, el que escuchó la charla de Miguel, en aquella persona que tal vez maloliente pidiendo comida, no fueron capaces de reconocer al Señor. Dice la palabra, estaban turbados. Estaban turbados. Y en este mundo y sobre todo yo creo que esta cuaresma es muy especial. Es una cuaresma especial porque hemos tenido la capacidad de salir de la turbación de aquellos primeros momentos de la pandemia, que decíamos que es esto, nadie ha vivido esto, ya llevamos prácticamente un año, ya tenemos un estado más de tranquilidad, ya nuestra turbación ha bajado, pero ahora tenemos la capacidad de ver al Señor reflejado a pesar de la pandemia. Porque en aquel momento muchos decían, ¿y dónde está el Señor? No veía que el Señor estaba en el médico que se sacrificaba,
en el trabajador de limpieza que estaba rompiendo noche para mantener los hospitales limpios, en aquellos empleados de restaurantes, empleados de supermercados que trabajaban horas extras para que nosotros pudiésemos tener las comodidades a las cuales estamos nosotros acostumbrados. Ahora ha bajado un poquito. Ya podemos volver a congregarnos, ya podemos nosotros volver a nuestras comunidades, a nuestra barca, sabiendo que allí el Señor nos espera, pero muchos de nosotros nos hemos quedado en la comodidad de nuestros hogares. Muchos de nosotros nos quedamos en la orilla por allá y no nos permitimos ser aquellos discípulos que el Señor llamó. Dice, conociendo al Señor se espantaron. Nosotros hemos conocido al Señor y muchas veces nos alejamos de tal manera, después de esa experiencia de euforia, de alegría, nos alejamos y lo desconocemos. Pero el Señor nos dice, el Señor siempre vuelve a nosotros y le dice a los discípulos y nos dice a nosotros, tranquilos soy yo. Tranquilos soy yo. Preparándome para esta pequeña reflexión que comparto con ustedes, veía que ese soy yo tiene un significado tan grande porque a pesar de que nosotros estamos acostumbrados a que los momentos de epifanía del Señor son el día de epifanía y allá, qué bonito se está aquí, Señor, cuando estaba Pedro, Juan y Santiago allí en el monte, que se fueron con él, qué bonito. Pero eso fue un momento de manifestación de Dios, cuando Jesús no solamente le presentaba a sus discípulos que era aquel Salvador que había sido prometido por Dios, sino que Jesús era Dios, era aquel que podía dominar las aguas, ya estaba reflejando y dejándoles reconocer su divinidad. Nosotros, nuevamente, somos capaces de ver a Jesús más allá de lo que solamente la sociedad quiere demostrarnos que es Jesús. La sociedad muchas veces quiere reflejarnos a un Jesús que se queda únicamente en la historia y no quiere que nosotros ni compartamos ni vivamos la divinidad de Jesús. Jesús hombre, Jesús Dios. Y en ese Jesús es que nosotros tenemos que cifrar toda nuestra garantía, toda nuestra esperanza y, como decía Miguel, toda nuestra fe, que en esa entrega, en ese seguimiento de Jesús, nosotros no tengamos miedo en cada cosa. Miren, es bien fácil, yo siempre digo que es bien fácil decir las cosas, pero vivirlas es diferente. Yo recuerdo en aquel momento, yo soy operado de cáncer de la próstata, siempre lo digo abiertamente, es un testimonio de vida para muchos de mis hermanos, y siempre recuerdo en aquel momento en que el médico con ojos diría yo, como de pesadumbre, me dijo, tiene cáncer. Y no les niego, en aquel momento yo también tuve miedo, pero sentí la voz del Señor que me decía, no temas. ¿Dónde la escuché? ¿Dónde la sentí? Pues miren, primeramente en la voz de mi esposa. Cuando mi esposa me decía, tranquilo, hacemos lo que tenemos que hacer y seguimos hacia adelante porque sabemos en quién confiamos. En la voz de mis hijas, en la voz de mi familia, en la voz de cada uno de mis hermanos del diaconado que me decían, estamos aquí contigo, estamos aquí para acompañarte. Fue un año verdaderamente difícil donde yo pasé por muchísimas cosas, año 2017, pero allí en la enfermedad, allí yo tuve la oportunidad de encontrarme con Jesús, con ese Jesús que me decía, no temas, no temas. Lo encontré en los momentos que aún durante esta pandemia, donde tenía una inestabilidad de empleo, allí nunca faltó, aquí en mi casa, pan para comer, dinero para pagar lo que había que pagar, porque cuando tú pones tu confianza en ese no temas, tú vas a la segura. Pero sobre todas las cosas, en esta cuaresma, no me gustaría solamente quedarme
en, en hechos del pasado, hechos superados, hechos que serán entregados al Señor, sino en los hechos de hoy. ¿Por qué? Porque Jesús camina con nosotros todos los días, no en los momentos solamente difíciles, en los momentos buenos también el Señor camina con nosotros. Y en esos momentos de alegría tenemos que reconocer al Señor. El problema es que muchas veces en los momentos de alegría se nos olvida que está el Señor. Y le estamos pasando bien y solamente recurrimos al Señor en los momentos de dificultad. Miren, hay que tener la capacidad de reconocer a Jesús. Hay que tener la capacidad de 24/7 en todos los momentos de nuestra vida, poder tener ese encuentro directo con Jesús. Yo, como les decía ahorita, siempre he creído que nosotros estamos más que bendecidos con santos varones que nos ha dado la iglesia. Yo trabajo con muchos jóvenes, acompaño muchos jóvenes, soy feliz con los jóvenes. Y el Papa San Juan Pablo II era amante de los jóvenes también. Y recuerdo cuando él les decía a los jóvenes, y cito, jóvenes, no tengáis miedo de mirarlo a él. Muchas veces perdemos la capacidad de encontrarnos con Jesús porque perdemos la oportunidad de mirarle a él. No le miramos. Simple y sencillamente lo tenemos de frente y le pasamos por el lado. Pero no vemos que está allí presente. Dice el Papa San Juan Pablo II, jóvenes, no tengáis miedo de mirarlo a él. Mirad al Señor. Me gusta la parte donde dice, ¿qué veis? ¿Qué veis en él? ¿Es solo un hombre sabio? No, es mucho más que eso. ¿Es un reformador social? No, es mucho más que eso. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en él el rostro del mismo Dios. Mis queridos hermanos, si nosotros en esta cuaresma, hermosa oportunidad, insisto en esta cuaresma porque hoy es el momento de que esta cuaresma sea una cuaresma diferente, que sea una cuaresma que marque nuestra vida, que no sea una cuaresma más. Que, como muchas veces le digo a la gente, que se termine la cuaresma y esperamos al año que viene. No, que al final de esta cuaresma yo pueda decir, Señor, te veo, Señor, te siento, Señor, te vivo y sobre todas las cosas, Señor, te comparto, porque el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio es, no temas, yo estoy contigo, soy yo, tu Dios, tu hermano mayor. Jesús acompaña tu caminar, te acompaña en todo lo que tienes que decir. No temas, no temas. Joven que me escuchas, no temas. Sal a la calle, sé la diferencia en un mundo que, lejos de ser un mundo donde los jóvenes no quieren saber de Dios, al contrario, tienen la necesidad de escuchar a jóvenes valientes que les den un mensaje diferente. Ya los jóvenes están cansados de escuchar refranes y frases que vayan en contra de aquello que Dios quiso para ti y para mí en nuestra dignidad humana desde el momento de nuestra concepción, que el Señor quiso que nosotros fuéramos felices. Como decía Miguel y como repito yo, y como decía y como dice el Papa Francisco, el Señor quiere que seamos santos. Quiere que seamos santos. ¿Para qué? Para poder algún día disfrutar de la plenitud de su amor. Pero empecemos a vivir de esa plenitud hoy. ¿Y cómo lo podemos hacer? No teniendo miedo, lanzándonos con fuerza y con firmeza y con fe, sobre todas las cosas con fe. Mi querido hermano, si sientes en esta noche que no tienes la suficiente fe para aferrarte a Jesús, para saber que Jesús está con nosotros en la barca como estuvo con los apóstoles, arrodíllate en silencio, arrodíllate en esa intimidad, aprovecha este desierto que puedes tomar. No está, esto no es, y esta salvedad sí la tengo que hacer,
La cuaresma está marcada por una semana, pero miren, cada uno de nosotros tiene su proceso. Y si tu desierto tiene que ser mayor que el mío o menor que el mío, lo importante es que en ese desierto tú te puedas encontrar con Jesús. Decía el Evangelio de la semana pasada que estando Jesús en desierto, allí estaba habitando con los animales, estaba en contacto con la naturaleza y fue tentado. Nosotros tenemos que pelear, como bien decía Héctor al principio de esta pequeña reflexión, tenemos que no dialogar con el enemigo. Al contrario, tenemos que entonces, mientras más tentado, mientras más nos sintamos que nos empujan de ese momento de intimidad con Jesús, pedirle a Jesús, Jesús, dame la fortaleza, dame la fe, porque todo lo que viene, todo lo que yo tengo, viene de ti y solamente puedo entregártelo de vuelta a ti si tú me das la capacidad. Yo solo no la tengo, pero en Jesús yo sé que todo lo puedo lograr. Mis queridos hermanos, que esta cuaresma sea para ustedes y repito, voy a ser repetitivo, marque un antes y un después en la vida de cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Te damos las gracias, hermanito, por esas palabritas, ¿verdad? Que nos ha tocado el corazón. Especialmente esa frase de no tengan miedo. Esas palabras que se hacen tan actuales después de 2000 años. Este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros con tantas situaciones. En el cual que tenemos que tener claro quién es el capitán de nuestra barca. Así. Quién es el que dirige esa barca en medio de esta tempestad que estamos pasando. Y saber a quién acudir cuando llegue el momento de la situación, el momento del encuentro, el momento de la pérdida. Así que, hermano y hermana, ¿quién es el capitán de tu barca? ¿Está claro quién es? Héctor. Reverendo diácono, al escuchar al reverendo Vizcarrondo, es bien importante que pongamos en perspectiva que lo que hablamos hoy de este evangelio no es algo que solamente lo podemos delinear o situar en un momento histórico particular de hace más de 2000 años. No podemos hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque en primer lugar, todos sabemos o todos deberíamos saber que la palabra siempre es viva, siempre nos dice algo, siempre nos va a refrescar el alma. Y en esto es que se trata esta cuaresma. La cuaresma, como bien decía el reverendo diácono Vizcarrondo, cada uno de nosotros vive un desierto distinto. No necesariamente el que estoy yo viviendo es el que vive Manolo ni el que vive otros hermanos. Y por lo tanto, inclusive, a lo mejor podría ser que nuestro desierto no sea de 40 días, sino que sea de mucho más tiempo. Ahora, ¿cómo yo me enfrento a mi desierto? ¿Cómo yo me enfrento con la seguridad, no de mis fuerzas, no de mis creencias o de mis ideologías, o de tan siquiera, ni tan siquiera mis manías, ¿ves? Porque a veces tenemos de todo junto, sino reconociendo que Dios es el que me da la fuerza, reconociendo que Dios es el que camina conmigo, reconociendo que Dios hará, como diría nuestro querido reverendo diácono Selvi Serrano, hagamos que Dios sea Dios en nuestras vidas en esta cuaresma, que permitamos que sea Él el que dicte la pauta, no nosotros. Porque es que cada vez que nosotros tratamos de poner, ¿verdad?, hacer lo que nos da la gana, como diría la gente, sabemos que las cosas no nos salen bien. Ahora, como hizo Jesús en el desierto, Él puso toda su confianza en el Padre bueno, toda su confianza. Allí pasando, ¿verdad?, días y noches sin comer, días y noches en oración, quizá en algunos instantes diciendo, realmente esto es lo que Dios quiere que yo haga. Y sin embargo,
como nos decía el reverendo diácono Vizcarrondo, pues mire, es que Dios está, Dios va a hacer, Él es el yo soy. Él es el yo soy. Y por lo tanto, esta cuaresma tiene que estar mirando a ese gran yo soy. Como decía San Juan Pablo II, ¿verdad? Miremos a Jesús, miremos al crucificado, para que sea el crucificado, ese Jesús, que ahí lo vemos crucificado en la cruz, pero sabemos que el sábado de gloria lo veremos con todo ese esplendor y con todo su poder, y que sabemos que ya nos ha devuelto la oportunidad de poder estar con el Padre Celestial, que con su sacrificio en la cruz hemos sido renovados, limpios, liberados, como diría el Apocalipsis, su sangre nos ha limpiado por completo y tenemos unas vestimentas nuevas. Pues que esas vestimentas nuevas podamos nosotros ir trabajándolas con el Señor, porque a veces el Señor nos las limpia completo y volvemos nosotros y las ensuciamos. Y tiene que venir el Señor nuevamente a liberarnos y limpiarnos de todas nuestras situaciones de vida. Le damos las gracias al reverendo diácono Joey Vizcarrondo, su gran aportación, su manera tan clara de llevarnos esta palabra poderosa en este segundo domingo o en esta segunda semana de Cuaresma, pidiéndole siempre a Dios que lo ayude y lo capacite en su ministerio diaconal y en su ministerio de familia, de padre de familia, pidiendo siempre que el Señor siempre lo lleve con bien. Reverendo diácono Manuel, ¿algunas otras palabras que podamos añadir? Pues darle gracias a mi hermano por esa aportación y por ser ese bateador emergente que seguidamente dijo que sí cuando hubieron situaciones. Nuestro compañero no pudo estar, Richard. Así que yo voy, la oración final y la bendición. Sí, señor, gracias. ¿No? Antes de la oración, pues gracias a ustedes y gracias a todos los que escucharán esto. Y les pido al Señor sobre todas las cosas que oren por cada uno de nosotros, por Héctor, por Manolo y por todas las personas que quieren llevar el mensaje de Jesús al mundo, que es lo que queremos hacer todos. Así es que gracias y sigan con ese trabajo así para que muchas almas se salven. Es que, Señor, te damos gracias porque nos permites en esta noche estar aquí primeramente, poder compartir aquello que tú has compartido con nosotros, sobre todas las cosas, poder tratar de alguna manera de retribuir tantas bendiciones que tú cada día nos das, Señor, que nuestro servicio sea siempre fructífero, pero sobre todas las cosas que siempre sea fructífero para tu gloria, y que esta Cuaresma, Señor, sea para nosotros un puente, un trampolín que nos lance a estar más cerca de tu presencia y a estar más confiados de que no importa lo difícil de la situación, no importa lo bueno que sea la situación, tú siempre estás con nosotros. Te damos gracias, querido Padre amado, y a ti, Virgencita María, que nos acompaña 24/7 también, pues yo también te agradezco en no soltarnos de la mano y en mantenernos ahí durante tanto tiempo, enseñándonos a seguir el camino de Jesús. Así es que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Buenas noches, Dios los bendiga. Bendecida noche para todos. Gracias nuevamente. Igualmente. Bien. No tengas miedo de abrir tu corazón. No tengas miedo de enfrentarte a la vida. No tengas miedo, pues yo contigo estoy. Y te guiaré por el sendero de la vida. No tengas miedo de abrir tu corazón. No tengas miedo de enfrentarte a la vida.
te guiaré por el sendero de la vida. Déjame entrar en tu corazón y te daré del agua salvadora. Sacaré lo que hay en tu interior para ponerlo dentro del corazón. Si cruzas ríos, nunca te ahogarás. Si pasas fuego, nunca te quemarás. Pues yo te amo y contigo estaré. No tengas miedo de abrir tu corazón. Déjame entrar en tu corazón y te daré del agua salvadora. Sacaré lo que hay en tu interior para poner